con un repaso de la clase anterior. Estuvimos viendo en la clase anterior, Jesús es el sumo sacerdote celestial. ¿Qué es lo que hace el sumo Cristo como sumo sacerdote celestial? ¿O qué es lo que hizo? Bueno, cuando resucitó de entre los muertos. Se sentó en el trono de la majestad en el cielo, dice el verso 1. Excelente. Se sienta en el trono de Dios entonces y también sirve en el santuario celestial. También estuvimos haciendo un contraste entre el antiguo pacto y también el nuevo pacto. ¿Cuáles son esas diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto? De acuerdo a lo que nos indicaba el libro de Hebreos capítulo 8, verso del 1 al 13. El antiguo pacto era imperfecto. Perfecto, y el nuevo pacto era perfecto. También el antiguo pacto era inferior y el nuevo pacto es superior. ¿Qué más? Las otras características o diferencias. El antiguo pacto solamente limpiaba exteriormente los pecados. Excelente. El nuevo pacto es interior. El antiguo pacto era más colectivo, ahí eso estaba sujeto a análisis. El nuevo pacto era personal. El antiguo pacto prometía el perdón de los pecados hacia el futuro, mientras que el nuevo pacto incluye el perdón de los pecados. ¿Qué otro contraste estuvimos observando? Al ser este nuevo pacto, deja por obsoleto el anterior. Excelente, muy bien. El antiguo pacto está obsoleto, el nuevo pacto es un pacto perpetuo, entonces. Eso fue lo que estuvimos analizando la semana anterior. Y en esta clase vamos a responder las preguntas: ¿por qué el sacrificio de Cristo es suficiente? También las características de los sacrificios del libro Levítico y cuál es el resultado de la obediencia a Jesucristo. Va a poder contrastar los sacrificios levíticos del sacrificio de Jesucristo y qué significa el que Cristo se haya sentado una vez realizado el sacrificio. Eso es lo que vamos a ver a continuación entonces, y escuchamos la disertación inmediatamente entonces, hermano Christopher. Amén. Muy bien. Bien, profesor, me correspondió dar lectura y hacer un análisis el libro del autor Ebert F. Harrison. El título del texto se llama Introducción al Nuevo Testamento. La editorial es la Subcomisión Literatura Cristiana. Lo que me corresponde leer se encuentra entre las páginas 365 a la 368 del libro, y principalmente se enfoca en lo que es el capítulo 18 de este libro, que es la epístola a los hebreos. Voy a dividir la exposición en 5 puntos fundamentales, que fue lo más general y lo más destacable que pude encerrar dentro de la lectura. Y el autor parte diciendo en este capítulo que la lectura a la epístola a los hebreos confronta a la persona que lo estudie por varias razones y por varios problemas que se suscitan dentro de la epístola. ¿Por qué? Porque Hebreos es catalogado como un libro totalmente diferente al Nuevo Testamento. Y surgen ciertos problemas que no se encuentran en otras epístolas, como por ejemplo, quién fue el autor secundario o quién fue el autor humano del libro de los hebreos, de la epístola, y también sus destinatarios. Son como los 2 principales problemas que tiene esta epístola. El primer punto de la exposición, profesor, tiene que ver con el reconocimiento por parte de la iglesia primitiva referente a este libro. La iglesia de Occidente fue la que tardó en incluir a la epístola a los hebreos dentro del canon bíblico, sencillamente porque tenían dudas respecto a su origen apostólico. No fue sino en el siglo IV que Occidente finalmente reconoció este libro como canónico y lo incluyó primero
como adjuntos dentro de las cartas del apóstol Pablo. Eso fue en un inicio, pero después la epístola a los hebreos finalmente pasa a ser parte para la iglesia, en este caso de Occidente, del cuerpo paulino de manera definitiva. Entonces la iglesia de Occidente en un principio tenía dudas acerca de si Hebreos pertenecía o no al canon debido a su origen, si tenía un origen apostólico o no. Muy por el contrario, la iglesia de Oriente aceptó como paulino, en este caso la epístola, y de inmediato lo incluyó dentro del canon. La segunda parte, en cuanto a la forma de la epístola. En lo que respecta a la forma, Hebreos carece de una introducción, que habitualmente aporta algún tipo de información respecto a los escritores, también a los destinatarios, pero Hebreos incluye una conclusión donde da a conocer también asuntos personales y también se le puede denominar una carta. Hebreos se considera como una palabra de exhortación. Prueba de ello nos dice el autor que si buscamos en el capítulo 13 de Hebreos, verso 22, vamos a encontrar claramente la forma de la epístola. Y Hebreos capítulo 13, verso 22, nos dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Entonces, este es el respaldo que el autor del texto nos da a entender que Hebreos es una palabra de exhortación. Usando esto como pista, algunos estudiosos también han dicho y han profundizado aún mayor diciendo que la epístola a los hebreos es realmente un sermón, o también es una combinación de varios sermones. Un tercer punto es el bosquejo. Si se pudiese bosquejar la epístola a los hebreos, y de acuerdo también a la información que nos entrega el autor, se podría bosquejar de la siguiente manera. Es importante que sepamos, hermanos, que Hebreos es un tratado cristológico. Ese es el fundamento y ese es el principal tema que se va a tratar a lo largo de la epístola. En primer lugar, el autor de Hebreos nos dice, en cuanto al Hijo, que debido al hecho de ser la revelación final de Dios, es superior por tanto a los profetas. Esto nos narra el capítulo 1, verso 1 al 13. También el Hijo es superior a los ángeles. Capítulo 1, verso 4 y capítulo 2, verso 18. El Hijo es también superior a Moisés y Aarón, los mayores representantes del antiguo pacto. Capítulos 3, verso 1 y capítulo 4, verso 13. En segundo lugar, esto prepara el camino para una exhortación a aferrarse a Cristo, para obtener la ayuda que solo Él puede darnos. Capítulo 4, verso 14 al 16. En tercer lugar, o tercer punto del bosquejo, Cristo es presentado como un sumo sacerdote superior al orden arónico, por ser del orden de Melquisedec. Capítulo 5, verso 1 y capítulo 7, verso 28. En cuarto lugar, este sacerdocio se lleva a cabo bajo el nuevo pacto. Capítulo 8, verso 1 al 13. En el nuevo santuario, ya no terrenal, sino celestial. Capítulo 9, verso 1 al 10. Con un ministerio nuevo y mejor, como nos narra el capítulo 9, verso 11 al 14, provee una herencia eterna, versos 15 al 28 del capítulo 9, y que se basa en un sacrificio final y definitivo. Capítulo 10, verso 1 al 18. Última parte del bosquejo sería la porción práctica de la epístola, que es un llamado a continuar avanzando con una fe renovada y también con una madurez espiritual. Capítulo 10, verso 19 y capítulo 13, verso 25. ¿Quiénes fueron los lectores? ¿O quiénes fueron los receptores de la epístola? Hebreos enfatiza la necesidad de prestar atención a la voz del Dios vivo
y de avanzar de acuerdo con sus propósitos revelados. Algunos miembros de la iglesia primitiva estaban demasiado vinculados al templo y al judaísmo en general. Estos serían los receptores o los lectores de esta carta. A son de que había este vínculo tan estrecho, la preocupación del autor por enfrentar esta tendencia general de estar demasiado cerca al judaísmo y a sus instituciones fue lo que dio origen a la epístola a los hebreos. Esto difiere, dice el autor, de la antigua noción de que en realidad los lectores se encontraban en peligro de volver al judaísmo. No se menciona tal peligro en el libro. Con todo, eso sí, existe un carácter judeocristiano por parte de los lectores que es evidente. Y el último punto, el escritor. Hebreos no es una epístola anónima, en el sentido de que el autor sea desconocido por los lectores. Hebreos es anónimo en el sentido de que el nombre no aparece indicado en el texto textualmente. Ya se ha hecho notar anteriormente la incertidumbre de la antigua iglesia respecto al escritor, por ende la duda de si pertenecía o no al canon debido al escritor humano que la había redactado. Algunos antiguos estudiosos nos dan ciertos nombres de quién sería el autor humano de la epístola a los hebreos. Tertuliano se inclinó como autor humano a Bernabé. Y otro caso en este libro es el caso a favor del apóstol Pablo, quien es el más fuerte en contra de Bernabé. Orígenes de Alejandría afirma que los antiguos lo transmitieron como una epístola paulina. Algunos motivos que dan a entender que quizás el apóstol Pablo fue el escritor de la epístola a los hebreos. En primer lugar, ciertos elementos cristológicos concuerdan con su enseñanza, como por ejemplo la naturaleza de nuestro Señor, que estaba hecho a la imagen de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3 nos narra acerca de esto, pero también el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 4, nos da a conocer las mismas características acerca de la naturaleza de nuestro Señor. En segundo lugar, otro argumento a favor de la autoría de Pablo, su participación en la creación, es decir, la participación de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 16, nos narra acerca de la participación de Cristo en la creación. Y por último, Hebreos nos narra la obediencia de Cristo en el capítulo 5, verso 8. Pero también el apóstol Pablo escribe en Filipenses, capítulo 2, verso 8, acerca de la obediencia del Hijo de Dios. Otra prueba, la referencia que se hace a la administración de los dones del Espíritu tiene un lenguaje similar al que nos habla en el capítulo 2, verso 4 de Hebreos, verso 1 de Corintios, capítulo 12, verso 11. Y finalmente, el nuevo pacto es mencionado en ambos escritos, en Hebreos capítulo 9, verso 15, y también el apóstol Pablo menciona este nuevo pacto en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Así como hay argumentos a favor de que el apóstol Pablo sería el escritor humano de esta epístola, también hay argumentos en contra. Y uno de ellos que daba a entender el autor era acerca de cómo se abordaba el tema de la fe en el escritor de Hebreos versus en cómo vio la fe o cómo redactó o escribió Pablo acerca de la fe en sus escritos. Ese era como un argumento que bajaba en este caso la autoría de Pablo de la epístola a los hebreos. En cuanto a la evaluación crítica del contenido, los elementos fuertes que tiene el texto es dentro del capítulo que pudo leer, es un texto muy ordenado, muy sistemático en cómo aborda, en este caso, la epístola, cómo lo abordó. Es muy sencillo, es muy práctico, nos da muchas citas bíblicas que nos ayudan a comprender, principalmente el bosquejo que hace el autor de la epístola es muy claro.
En cuanto a las debilidades, no aprecio debilidades en lo que leí. Quizás algo que pudiese haber incluido en comparación al texto que usamos como base del ramo, me hubiese gustado que hubiese recopilado mayor información de algunos autores que pudiesen ser el escritor secundario de la epístola a los hebreos, porque el texto que leíamos de base nos daba una mayor cantidad de posibles escritores. Por ejemplo, nos daba el caso de Martín Lutero, Orígenes de Alejandría, y nos dio varios posibles autores. Me hubiese gustado que este escritor también se lo hubiese jugado un poco más en ese sentido. Eh, Toda la doctrina que nos presenta el libro, estoy de acuerdo con la información que nos aporta, porque añade lo que ya hemos visto en clase y también refuerza lo que nuestro profesor también nos ha manifestado a esta altura. Y como reflexión personal, bueno, ayuda ministerial, creo que conocer en mayor profundidad el contenido cristológico de la epístola a los hebreos, estoy seguro que es de mucho enriquecimiento, y personalmente uno de los libros que más he disfrutado al ir estudiando capítulo por capítulo es precisamente Hebreos. Considero que es una obra magistral de la exaltación de nuestro Salvador en cada uno de sus oficios, principalmente en el sacerdotal. Es realmente una bendición poder ser partícipes nosotros de esa labor que Cristo ejerció. Así que eso sería, profesor. Muchas gracias. Perfecto, hermano Christopher. Muy bien tu disertación. Hay otro libro que es más contundente, del que estamos viendo, utilizando como libro de texto para responder las preguntas, los deberes, que es de Carson y Douglas Moo. Es nuevo, bueno, lo adquirí hace poco, no lo di como libro para lectura porque no me cupo esto de la máquina para escanear, por esa razón. Pero la otra razón también es porque es bastante voluminoso y contundente. Si lo pongo en el escáner sale la mitad solamente, no sale completo, porque es muy grande. Fue preparado el libro para no Profe, ser escaneado. ¿Sí? hay un libro que vende Neuma Literatura que ¿Ya? dice la enseñanza de la epístola a los hebreos, Ya. de Gerdardus Vos. No sé si lo aprecian. No lo conozco, son todos nuevos, Yo tampoco. son todos autores nuevos, por lo tanto hay que leerlo y luego hay que determinar cuál es la línea que ellos siguen. Pero lo más probable son todos conservadores porque ellos emiten a los conservadores. Pero una obra buena, contundente, voluminosa esta, de eruditos, auténticos eruditos. Carson y Douglas Moo. Cuando aprenda a leer bien el inglés voy a leer a Moo, porque se demoran como después de 15, 20 años nosotros estamos leyendo la literatura, la buena literatura que se publica en inglés, lamentablemente. Y algunas no se publican nunca, no se traducen, por temas económicos, pero son buenas esa literatura. En Tibray, por ejemplo. En Tibray, ahora yo sé, Neuma Literatura está vendiendo el de Gálatas. Lo tradujeron recién. Y ese estaba en inglés igual, entre otros. Me gustaría leer ese de Gálatas, porque no es tradicional, sino que es de la nueva perspectiva de Pablo. Douglas Moo está totalmente en desacuerdo con este punto de vista, pero igual es necesario leerlo para enterarse en qué consiste y cómo interpreta él la justificación por medio de la fe. Porque en Tibray no interpreta la justificación por medio de la fe tal cual como nosotros la interpretamos, sino desde otra perspectiva, desde la perspectiva del pacto, ¿no? No se sabe qué quiere decir en realidad, muy difícil entender el pensamiento de N.T. Wright. Yo me inclino más todavía, estoy con el punto de vista más tradicional de la justificación por medio de la fe, como todos nosotros la entendemos, que es imputada. Es decir, la justicia de Cristo se imputa al creyente. Y hay un libro, hermano Didier me regaló este libro, es de Robert Scara. También esto lo da en Neuma Literatura debe estar. Pero este autor
Es un doctor en teología y es especialista en el Nuevo Testamento. Y el texto de este me gustó mucho, hermano, porque me sirvió bastante para conocer la nueva perspectiva la nueva perspectiva de Pablo. Aquí dice, destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. Monismo pascual versus la teología pascual reformada, ¿no? Aquí lo defiende, pero para mí ya de manera sólida, porque como él conoce, es especialista en el Nuevo Testamento, sabe de lo que está hablando. Sobre esta nueva perspectiva del apóstol Pablo, indicando que en el Nuevo Testamento el judaísmo hablaba acerca de la gracia. Y la nueva perspectiva de Pablo dice que los reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, y todos los reformadores protestantes y todos los evangélicos interpretaron mal la justificación por medio de la fe, pensando que era una justificación imputada, y pensando o creyendo erróneamente de que los judíos pensaban que iban a justificarse por medio de la fe, pero nunca los judíos creyeron eso. Esa dice la nueva perspectiva de Pablo, sino que siempre pensaron ellos que la justificación por medio de la fe era por medio de la gracia. Y él demuestra, este autor, Robert Cara, por medio de una multitud de textos judíos, como la Mishnah, el Talmud, los textos de Qumran, entre una multitud de textos también de libros apócrifos, que confirma, demuestra que los judíos en esa época, por lo menos un grupo significativamente representante, creía que la justificación era por medio de la observancia de la ley. Por lo menos demuestra eso. Por eso que me quedo con la posición más histórica, más tradicional del protestantismo histórico, porque la nueva perspectiva la nueva perspectiva sobre Pablo acerca de la justificación por medio de la fe, lo que pretende en realidad es redefinir la doctrina de la justificación por medio de la fe. Es como si todo lo que hemos predicado acerca de la justificación por medio de la fe y el aire libre, por ejemplo, estuviésemos errados. Así uno queda con la impresión al ver estas nuevas perspectivas. Anchibray es uno de los exponentes de esta nueva teología, de la nueva perspectiva de Pablo. Bien, hermano David, Jesucristo es superior. ¿A quién? Solamente una referencia. Superior a Los Ángeles. Perfecto, superior a los ángeles. Hermana Belén, Cristo es superior, además de los ángeles, A Moisés. a Moisés. Hermana Danay, Jesucristo es superior A los sumos sacerdotes. al sumo sacerdote, hermano Lexi. Cristo es superior Los profetas. a los profetas. Muy bien. Hermano Christopher ya lo mencionó ya. Superior a Aarón también y a los ángeles, los profetas, al sacerdocio levítico, al sumo sacerdote, porque conforme al orden de Melquisedec, no conforme al arónico. Perfecto. Hermoso esa parte del libro de Hebreos, la superioridad de Jesucristo sobre toda la institucionalidad religiosa del judaísmo. Muy bien, ahora vamos a trabajar entonces con la siguiente clase, corresponde a la clase número 7. Perfecto. Estamos. Este es un cuadro que representa, he estado viendo algunos cuadros, pero hay una enormidad de arte cristiano desde todas las épocas, desde las épocas siglo I hasta la época actuales. Hay ortodoxos, los ortodoxos se destacaron principalmente por los íconos, católicos romanos también. En la época medieval los místicos fueron los que emplearon bastantes pinturas evangélicos, protestantes, de Holanda, de Suiza, de Alemania. También hicieron varias obras acerca de la crucifixión de Jesucristo. De las obras cristianas o la arte cristiano de la que ha demandado más producción, o donde existe más producción, ha sido la crucifixión de Jesucristo, porque ahí se encuentra uno con una multitud de cuadros de todos los tiempos. Y irónicamente, el primer cuadro o el primer dibujo, el más antiguo, el más primitivo que se ha encontrado hasta ahora,
es de un inconverso, de uno que se burlaba de un soldado romano. Y no sé por qué lo dibujaron como a Cristo como un burro crucificado, no recuerdo la razón por la cual, pero él estaba intentando burlarse de su amigo, que era soldado romano, de su amigo cristiano. Pensaba que el cristiano adoraba a un burro que estaba crucificado. Y la imagen que está en una roca es precisamente un burro. Justo Gonzalo lo menciona en uno de sus libros también, pero es la imagen más antigua que hay, y es de un incrédulo, es decir, del siglo I, creo que es una representación. Esos son los dibujos más antiguos. Este otro del año 1555, del Cristo crucificado. Hay varias imágenes de Cristo, algunas, no sé si habrá alguna realmente que represente bien todo lo que nos menciona el texto bíblico de, del sufrimiento que significó la crucifixión del Señor. En el capítulo, vamos a leer el capítulo del verso 23 al verso 28, nos relata el autor sagrado aquí que el sacrificio de Jesucristo es infinitamente superior o más alto, o es suficiente el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es suficiente? Porque no se realizó en un santuario terrenal, lo dice el verso 24. No, en efecto, lo dice la Nueva Versión Internacional, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en favor a nuestro Dios. Porque Cristo entró a la presencia de Dios como nuestro representante también, el verso 24, y porque su sacrificio es infinito, lo dice el verso 25, y entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y también por el paralelismo que existe entre Cristo y el hombre, es decir, los hombres que ofrecían el sacrificio, o los sacerdotes que ofrecían el sacrificio en el tabernáculo de reunión hecho por manos humanas. Porque luego en los versos 27, verso 28 nos dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quien lo espera. Porque el hombre muere y después de esto viene el juicio. En una oportunidad estaba predicando George Whitefield. No sé si lo habrán escuchado, es famoso, predicador famoso del movimiento angélico del primer despertamiento en Inglaterra, juntamente con John Wesley. Él viajó a Estados Unidos y fue mucho más exitoso como predicador, más popular que John Wesley. Y cuentan la biografía, yo no sé si es real, no creo que estén mintiendo los biógrafos, pero dice que cuando George Whitefield predicó este mismo texto bíblico, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Y se escuchó un grito de una persona de la multitud y fueron a verlo, había caído uno muerto de manera fulminada. Y después leyó por segunda vez el versículo bíblico, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Y se escuchó otro grito, otra persona había caído también muerta en el mismo instante cuando escuchó ese pasaje bíblico. Si habrá sido así, realmente debió haber sido extraordinario lo que ocurría en esa época, impresionante. Por eso que se convertía tanta gente en Inglaterra y en los Estados Unidos. Yo no sé si ocurrió en Inglaterra o en Estados Unidos, parece que ocurrió en Estados Unidos ese fenómeno que nos presenta la biografía de George Whitefield. En el verso 23, ¿en qué sentido las cosas celestiales necesitan ser purificadas? Nos dice aquí el verso 3, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. ¿A qué se refiere esta palabra o el verso 23? ¿En qué sentido las cosas celestiales necesitan ser purificadas? No sé si alguien lo habrá investigado esta parte, que las cosas celestiales necesitan ser
también purificadas, le dice el verso 23. Era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas, con esos sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo de reunión hecho por mano de hombre. Pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquello. Bueno, la Reina Valera dice las cosas celestiales fueran purificadas. ¿En qué sentido las cosas celestiales necesitaban ser purificadas? ¿El cielo mismo necesitaba ser purificado? ¿Se contaminó el cielo? ¿Sí, hermano Christopher? Yo creo que la demanda de justicia de Dios no se aplicaba en este caso a los animales. Necesitaba un sacrificio humano, sangre inocente. Sí, y a ver, en la Reina Valera creo que está más claro ahí. Dice Yo tengo la traducción en lenguaje actual, profesor, muy bien, sí. y dice, hay una parte que dice, pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales, dando a Eso, sí. entender, no sé, a la justicia de Dios. Muy bien, está más comprendida, y las versiones actualizadas que la Reina Valera dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, dándola a entender o dando la idea de que las cosas celestiales necesitan o demandan ser purificadas. Pareciera entonces que el cielo mismo necesitara ser purificado. Eso da la primera impresión si se lee de ese modo. Los comentaristas respecto a este pasaje bíblico dicen que no se refiere al cielo que necesitó ser purificado, que es la morada de Dios. Obviamente la morada de Dios no nada impuro ingresa ahí, por lo tanto no es el cielo que necesitaba o demandaba ser purificado con la sangre de Jesucristo. Más bien, lo que necesitaba ser purificado, dicen los comentaristas bíblicos como Bruce, es la conciencia contaminada de hombres y mujeres. Una purificación que corresponde a la esfera espiritual. Por eso que se dice las cosas celestiales necesitaban ser purificadas con mejores cosas que esta que se ofrecía por los animales. Es decir, la morada de Dios son los creyentes, la morada de Dios es los creyentes entonces. Los creyentes demandaban ser purificada, la conciencia de los creyentes necesitaba ser purificada. Su pueblo, la iglesia, son ellos los que necesitan de purificación para proporcionar un lugar adecuado para que Dios more. Buen comentario, explicación que da Bruce acerca de las cosas celestiales, necesitaba ser purificada con mejores cosas que esta. Los sacrificios... Sí, hermano Cristian. Quizás, Alexis, perdón. Quizás para poder entender un poquito mejor el pasaje, el versículo 23, yo creo que hay que leer un poquito más, porque el 25 dice que no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, aquí, considerando lo que dice con mejores sacrificios, yo creo que, como decía mi hermano, ya no el animal, que no era, en cierta forma era perfecto en cómo era, pero perfecto debía ser perfecto de una sola vez para siempre. Quizá eso era lo que demandaba Dios. Muy bien. Perfecto. Y los sacrificios levíticos, ahí se está haciendo este contraste del sacrificio de Cristo con los sacrificios levíticos. Purificaban elementos externos, como en el día de expiación se purificaba el tabernáculo de reunión, el altar, el lugar santísimo. Ahora el autor de Hebreos pasa a decir que el sacrificio de Cristo no solo purifica la tierra, sino que también purifica el cielo mismo. Es una especie de redención cósmica, entonces, dicen algunos autores. El sacrificio de Cristo es inmensamente superior al sacrificio levítico. Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a los sumos sacerdotes. Y ahora está indicando que es infinitamente superior a los sacrificios levíticos, porque no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino entró en la misma presencia de Dios.
entró en la presencia de Dios como nuestro representante o sumo sacerdote. Su sacrificio no es necesario que se repita nunca más porque, porque su sangre es de un valor infinito, porque Dios es infinito. Por lo tanto, su obra tiene un valor infinito. No es necesario que se repita una y otra vez. Profe, Sí, hermano en, David. en relación a los sacrificios, yo había escuchado como dos posturas. Una con respecto a que los sacrificios momentáneamente daban a la persona un estado como de justificación, y la otra postura es que en realidad los sacrificios nunca limpiaron del pecado al hombre, sino que era para dar testimonio de lo que iba a venir a futuro. Y entonces quería preguntarle cuál de estas dos posturas es como la correcta, cómo se debería entender los sacrificios y el sistema de holocausto y todo eso. Muy bien. Los sacrificios eran una promesa de la obra que Cristo iba a realizar en el futuro. Una promesa de la redención, la justificación, la santificación, es decir, todos los elementos, toda la obra que engloba o encierra la salvación. Pero era una obra que se iba a concretar y realizar en el futuro. Pero aunque se realizara en el futuro y se concretara hacia adelante desde la perspectiva de los antiguos, eso no significaba que lo que se iba a realizar en el futuro no tendría repercusiones hacia el pasado. No implicaba que aquellas personas no experimentaron los beneficios que se producirían una vez que se concretara la obra de Jesucristo en la cruz. Personas del Antiguo Testamento experimentaron por la fe de lo que Dios iba a realizar en el futuro, experimentaron todos los beneficios de la salvación, como son la regeneración, aunque no se dice en el Antiguo Testamento de la regeneración, pero como es parte del nuevo nacimiento, como es parte de la salvación, no se puede decir que fueron justificados sin ser regenerados. No se puede decir tampoco que fueron justificados sin ser santificados, sin ser predestinados, sin ser santificados, es decir, todos los elementos de la obra de la redención. Por lo tanto, experimentaron la regeneración, la justificación, la santificación, la predestinación, todo eso, toda esa obra de la salvación que Dios realiza en el creyente, ellos lo experimentaron exactamente lo mismo que nosotros, pero mirando hacia el futuro. En cambio, nosotros lo experimentamos por una obra que se realizó hacia el pasado. Esa es la única diferencia. Ellos mirando hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado de la obra que se realizó, pero los beneficios son exactamente los mismos. Los beneficios en cuanto a la obra de la salvación, pero no en cuanto al entendimiento de la salvación, porque la revelación del Antiguo Testamento no era del mismo nivel que el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la revelación, puesto que está más completa. Además que llevamos 2000 años de explicación, de trabajo teológico, de profundizar el texto bíblico, de analizar, de los debates teológicos que se han llevado a cabo, que beneficia y perfecciona o articula mucho mejor el pensamiento y redefine con mayor exactitud y precisión las doctrinas bíblicas y el entendimiento de la palabra de Dios, gracias a los debates teológicos y los combates contra las herejías que le hacen bien finalmente a la fe cristiana y la ortodoxia. Nunca lo destruye, más bien la fe se enriquece, se agudiza, se reestructura, se redefine con mayor y más profunda conocimiento o definición. Pero evidentemente que ellos lo experimentaron. Pero el hecho de estos sacrificios, evidentemente el libro de Hebreos dice que no limpiaba la conciencia, no quitaban el pecado, sino que era una promesa solamente de lo que se iba a realizar en el futuro. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. No sé si se entendió bien o no, hermano David. Y lo demás, hermano, igual. Sí, no, yo quedé clarito.
En ningún caso los sacrificios del Antiguo Testamento daban como una especie como de liberación del pecado para acceder a Dios. Claro que no, solamente símbolo de lo que Cristo iba a realizar en el futuro. Solamente eso. En ese sentido. Métodos didácticos solamente para que ellos entendieran lo que Cristo iba a realizar en el futuro. Muy bien. Se nota también un paralelismo entre la vida del hombre y la vida de Jesucristo, comparándolo con los sacrificios levíticos. El hombre muere y después viene el juicio, Cristo murió, resucitó y volverá para juzgar a la humanidad. Hay una multitud de creyentes actualmente, yo no sé si serán evangélicos, serán católicos, lo más probable es que sean católicos porque los evangélicos por lo menos van a la iglesia y tienen padres que son evangélicos y los padres ya tienen instrucción bíblica porque asisten a la escuela dominical o si no asisten a la escuela dominical, por lo menos están escuchando permanentemente en las iglesias y los templos predicaciones. Por lo tanto, la predicación es un medio para el discipulado y la iglesia evangélica sí se ha discipulado en realidad por medio de la predicación, pero también se ha discipulado por medio de conversaciones con otros hermanos cuando si tienen amigos cristianos van a la casa, almorzar o salen juntos para veranear, por ejemplo, y siempre están conversando de las cosas del Señor, entonces esos son momentos para el discipulado. O también se disipulan escuchando sermones en la radio, ahora en internet, eh, algunos son gratuitos, otros hay que cancelar, pero los evangélicos siempre están en una permanente actualización de la doctrina, están siendo discipulados. Pero es inconcebible que un cristiano piense y crea en la reencarnación, es decir, yo creo en la reencarnación y diga que es cristiano, es incompatible el cristianismo, la fe cristiana con la reencarnación, porque son otras religiones, la hinduista y budista. No el mismo Dios, la comprensión del budismo y del hinduismo, por ejemplo, un Dios panteísta. Y el concepto de la materia siempre ha sido eterna, ¿no? Absurdo. En tener esas dos posturas totalmente contradictorias entre sí. Pero esa es la característica de las sociedades actuales, de la religión del supermercado, o la religión como un elemento de consumo más, por esta sociedad de la posmodernidad en la cual nos encontramos. Van al supermercado y lo que más le gusta, eso le echa al carro a su alma, y se forma su propia religión. Esto me parece, me funciona, entonces lo utilizo, me satisface, por lo tanto lo utilizo. Pero no se compromete con una sola fe, sino con muchas fe. Bueno, esa es la característica del mundo de la posmodernidad, ¿no? Bien, ahí nos dice el texto bíblico que está establecido por Dios que las personas mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. No hay una posibilidad de reencarnación. Las características de la ley, que nos dice el capítulo 10 ahora, la ley es solamente una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran allí. Es sombra, nos dice el autor del libro de Hebreos, sombra simplemente. En griego es skian. Entre sus diversas acepciones se utiliza de la imagen o forma dibujada por un objeto, o ceremonia bajo la ley también, del tabernáculo, sus utensilios y de las ofrendas, de todo ello como dispuesto bajo la ley. Todo eso servía como una representación, no es la exacta semejanza, pues es una sombra de la realidad y la completa revelación como sucede con el Evangelio. Simplemente es una figura representativa, es una ilustración. Son como estas imágenes que se ponen en los colegios con la finalidad de poder enseñar a los niños, porque las paredes enseñan también, se ponen en las paredes para representar alguna imagen, o una pintura, por ejemplo, pero es una representación, es una figura didáctica simplemente, es una figura que tiene la finalidad de enseñar, de dirigir, de encaminar a Jesucristo, pero no es la revelación exacta. El Evangelio es la representación exacta de Jesucristo, representaciones opacas
la ley del Antiguo Testamento son representaciones opacas de la verdad del Evangelio. No es la imagen misma de las cosas, lo dice el verso 1, esa es la característica de la ley. La ley en cuanto a la ley ceremonial, la ley sacrificial, que nos está indicando el libro de Hebreo, haciendo esta comparación entre los sacrificios de Levítico con el sacrificio de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las características de los sacrificios? Ahí vamos a ver algunas características de los sacrificios. En el verso 1, por favor, hermano Alexis, una característica de los sacrificios. Apareció esta en el ¿Leo, verso, profe? el verso 1, sí, por favor, hermano Alexis. Dice 10.1, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Muy bien, ¿cuál es la característica de los sacrificios entonces que se llevan a cabo bajo la ley? Que no puede hacer perfecto a las personas Muy bien, no aquí. puede hacer perfecto, ¿eh? No puede hacer perfecto a los que adoran al Señor. Estaban adorando en una situación de imperfección entonces, en el Antiguo Testamento, si le faltaba la fe. O satisfacer plenamente las necesidades, perfectamente las necesidades del hombre respecto de la justificación y la santificación. Lo otro en el verso 2, de otra manera, no habrían dejado ya de hacer ese sacrificio, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Aquí nos está diciendo el autor sagrado entonces, que los judíos que ofrecían sacrificios se sentían culpables después, ¿eh? Ofrecían un sacrificio, se supone que era por el pecado, pero se sentían sintiendo culpables. Del mismo modo acá en el cristianismo, cuando se acepta la obra de Jesucristo, se limpia totalmente, se quita la conciencia de pecado. ¿Qué ocurre, hermanos, de aquella persona que es creyente y ha cometido pecado, ha tenido una caída, tropezado, y no se siente perdonado de parte de Dios? Todavía su conciencia le está cauterizando, le molesta su conciencia. ¿Qué implica a esa fe de ese creyente? ¿Creen ustedes? De un creyente, ya un cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene su conciencia contaminada, manchada, todavía no se siente perdonado, siendo creyente. ¿Qué podría eh, implicar o qué tipo de fe tiene el creyente con su conciencia en esa situación de culpabilidad? Yo creo que posiblemente no ha comprendido las doctrinas de la gracia y quizás tenga ahí eh, como el no sentirse perdonado por Dios, en el sentido de que quizás no ha profundizado en lo que ha hecho Cristo por nosotros. Parece, hay un problema serio ahí. Puede Mire, ser. ese es un problema teológico. Es un problema netamente teológico, es decir, no comprende bien o está comparando el sacrificio de Jesucristo, no tiene más valor que un sacrificio de un animal del Antiguo Testamento, por esto que las personas del Antiguo Testamento ofrecían el sacrificio y después se seguían sintiendo culpables. Y acá también un creyente que ha comprendido la obra de Jesucristo, obviamente si pide perdón por sus pecados, entonces su conciencia ya debería estar limpia para poder disfrutar su cristianismo. De lo contrario, no podría disfrutar su cristianismo, la libertad del pecado, la limpieza de la conciencia. Pero al tener una incomprensión, un problema teológico ahí de no comprender bien la diferencia entre el sacrificio de animales y el sacrificio de Cristo, que es infinito
que quita el pecado de la conciencia o la conciencia de pecado, también le afecta emocionalmente. Los problemas teológicos afectan emocionalmente a la persona porque no va a disfrutar, no va a andar bien emocionalmente y espiritualmente tampoco. Por eso los temas teológicos son importantes porque afectan emocional, la salud emocional, psicológica y espiritual. Profe, Sí, hermano Alexis. pero tampoco no podemos negar que el diablo igual es astuto. También tiene su artimaña y también acusa a nuestra conciencia de que Dios no nos ha perdonado, que eso seguimos siendo malos. Entonces también hay una artimaña ahí del enemigo en cierta forma de hacer sentir culpable a los creyentes. Pero efectivamente ahí falta aplicar conocimiento y obviamente más que conocimiento que el Espíritu Santo pueda traer fruto de arrepentimiento. Y lo otro, profe, que yo igual pensaba, ¿qué pasa cuando el cristiano peca y ya su conciencia ni siquiera le acusa? Ahí yo, en ese caso, hermano Alexis, no sé, yo creo que esa persona no es creyente porque me resulta insólito, incomprensible, inadmisible, algo semejante, de que un creyente al pecar no se sienta su conciencia culpable, porque está el Espíritu Santo de Dios ahí, que es muy sensible y él que lo lleva permanentemente al arrepentimiento de su conciencia también, que ha sido iluminado por el Evangelio. Puede ser eso, puede ser que no haya experimentado la salvación del alma. Esa persona debería revisar su salvación si no siente culpabilidad de su pecado. O está llegando un momento en que su conciencia está siendo cauterizada, como ocurrió con un miembro de la iglesia de Corintio, que era inmoral, que estaba con la madrastra, creo que el texto bíblico era un inmoral, y el apóstol Pablo dice: aparten a esa persona de entre los miembros de la congregación y entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, más el espíritu viva. Para el apóstol Pablo parece que esa persona todavía es creyente porque le dice: entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, es decir, que para que no sea protegido, no esté bajo la cobertura de Dios, por el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo sea destruido, la carne sea destruida, más el espíritu viva, es decir, estando sin la protección y la cobertura de Dios, el diablo pueda afligirle su carne, y esa aflicción le va a llevar finalmente al arrepentimiento. Puede ser que sea un carnal también, puede ser eso, puede ser que sea un carnal. Si no es creyente y es efectivamente creyente, y si peca y su conciencia no le acusa, puede ser que sean como los corintios también, que sean sarquinos. Un sárquico es un inconverso que vive conforme a la carne. El neumático es una persona espiritual que vive conforme al espíritu. Pero el sarquino es un creyente, pero que actúa como si fuese un incrédulo. Él está en una situación de inmadurez, como los corintios. Puede estar en ese caso, hermano Alexis. Creo que podría estar en esa situación Puede ser de un un religioso, sarquinos. o se ha vuelto un religioso más también. Uy, sí, claro, un religioso más, lamentablemente. Pero, Claro que profe, sí. en la primera parte de lo que conversábamos, ¿Mm? creo que se da bastante seguido el hecho de que Dios nos ha perdonado y que muchas veces los hermanos siguen como con problemas emocionales, con ataduras, sintiéndose que no han sido perdonados. Como que, bueno, yo lo veo como muy seguido dentro de la iglesia Entonces y falta años predicar y más. hermanos que llevan años y Mm. que muchas veces dicen, es que Dios me hizo así y así moriré. Lo he escuchado también. Lo he escuchado. Entonces faltaría predicar más sobre el,
el perdón de los pecados, ¿ah? Y la eficacia de la sangre de Jesucristo y de la obra de Jesucristo que quita la conciencia de pecado. Que es inadmisible, incomprensible que el creyente se sienta culpable, porque sería igual que un judío del Antiguo Testamento que iba a ofrecer un sacrificio y después seguía sintiéndose culpable. Y, y predicar también la obra de la perfección cristiana. Me recomiendo el libro de John Wesley, La perfección cristiana. Yo realmente disfruté bastante ese libro, La perfección cristiana. Entendí, ¿no? Estaba luchando por entender ese libro, no lo entendía muy bien. ¿Qué quería decir John Wesley? La perfección cristiana es decir que se vuelve inmune al pecado, que deja de pecar. eh, pero al final lo explica muy bien. En la conclusión de su libro lo explica bien. Es amar al prójimo con toda su intensidad y a Dios con toda su fuerza, a su enemigo como a sí mismo, es andar en el espíritu, eh, y tener una motivación correcta. Eso para él, esa es la santificación que se puede obtener ahora en vida. Pero ese libro fue escrito con la finalidad de que los creyentes se formaran espiritualmente, ¿no? Estuviesen en más comunión con Dios y trataran de cumplir los mandatos de las Sagradas Escrituras. Profe, Sí, hermano David. quizá una causa puede ser aparte de la incomprensión, sino de que también me he encontrado mucho y me pasó a mí de experiencia personal, que tenía un mal concepto yo de la salvación, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando iba a los cultos y había un culto bonito, se manifestaba el Espíritu Santo, me gozaba, yo tenía como ese concepto de que ahora estoy más cerca de Dios, por lo tanto, ojalá Dios viniera en este momento porque me voy salvo. Tenía como ese concepto en mi mente de que si estaba en ayuno, si estaba en oración, ojalá Cristo viniera en ese momento porque ahí yo ya estaba como cerca de Dios, entonces me iba salvo. Pero cuando pasaba esos tiempos de cuando había poca oración y incluso pecado, como que sentía culpa y que Dios como que me da salvo en ese momento. Y ojalá no viniera. Entonces, claro, era como por obra al final, po. O sea, si yo Exactamente. oraba, ganaba mi salvación, y si yo estaba bien con Dios, ganaba mi salvación. Y me encontré que no era yo solamente, sino que muchas personas dentro de la iglesia tenían ese misma concepción. Puede ser también una causa de que de repente alguien no se sienta perdonado por Dios por tener también un Ah, mal claro que sí, concepto. pues. Me ha ocurrido frecuente. Es por las prédicas de nuestra iglesia, el de no ir a la iglesia, por ejemplo, el escuchar, ir a jugar a la pelota, ¿qué más? Ir al cine, ¿qué más? Escuchar música mundana, ¿qué más? El no usar, ¿qué más? Tener corbata igual. No me acuerdo, muchas restricciones de esa naturaleza hacían sentir culpable a los creyentes, claro que sí. Porque le tocaba trabajar en ese momento y no pude ir a la iglesia por trabajo, estaba trabajando día domingo, entonces ojalá no viniera ese día porque él estaba trabajando y si estaba trabajando el Señor no se podía ayudar porque amaba más el trabajo que la iglesia, pero era fuerza mayor por el trabajo. Bien. La sangre de los animales no pueden quitar el pecado, entonces verso 4. Dios requirió los sacrificios de animales para enseñar a Israel a esperar de él la limpieza. Es decir, la limpieza lo iba a otorgar Dios. Y para mostrar la necesidad de pagar el castigo por el pecado. Esas eran las dos finalidades de los sacrificios entonces. ¿Por qué los judíos, Dios les dijo que mataran animales? Para enseñarles que la limpieza vendría de él. Y también, como han pecado, el pecado demanda castigo. Y para que ustedes no sean castigados entonces, el animalito, el corderito, va a sufrir el castigo que ustedes merecen. Y es un castigo severo porque hay demanda de derramamiento de sangre. Pero ese mismo medio va a ser utilizado también por Dios mismo después. Él mismo va a derramar su sangre. Pero ¿cómo va a derramar su sangre si Dios no es espíritu? Bueno, se hace carne y derrama sangre. Así se soluciona el dilema de la salvación de los seres humanos. Se hace, no tiene ni un problema el Señor para salvar al ser humano, pero tiene que salvarse cumpliendo esos requisitos. El hombre pecó, el hombre debe pagar. Y solamente Dios lo puede salvar. Y a menos que un hombre lo salve o represente a un ser humano, no hay salvación. Por eso Dios se hace hombre. Y se hace carne. Carne y sangre, dice el Evangelio de Juan. Para poder pagar la culpa de un ser humano. Él es un perfecto sustituto.
hermano nuestro, de nuestra misma carne de los seres humanos, con la única excepción que fue sin pecado. ¿Qué dice el texto, el autor de Hebreos? De Cristo a Dios no le complacen las ofrendas y los sacrificios. Él lo dice en el verso 5. Se está citando el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos. Pero en realidad no solamente se está citando esa parte de los Salmos, sino que lo que han pasado los profetas mayores está haciendo o aludiendo a todos los judíos, la actitud que tenían los judíos al momento de ofrecer los sacrificios, porque pensaban que Dios quedaba contento con un animal que se le ofreciera, y luego no se inmiscuía en los asuntos de su vida privada, o de la vida social, económica o política. Podían estafar, corromper, hacer negocios sucios, comprar la justicia para que dictara a favor, en desmedro de los más vulnerables de la sociedad. Esos sacrificios para Dios era horrendo, era una falta de respeto, era mofarse de Dios mismo, porque estaban actuando como actúan los paganos, los que no son del pueblo de Dios. A Dios no le complacen las ofrendas y los sacrificios, no le complace no el hecho de llevar el sacrificio, sino la actitud que caracteriza a la persona que ofrece aquel sacrificio, porque no va acompañado de arrepentimiento, ni tampoco una intención de cambio de vida. Por eso Dios le detesta esos sacrificios. Es el contexto de los pasajes de Salmo y también del libro de Hebreos, perdón, de Isaías, y de los profetas también. Por lo tanto, nos dice el verso 5, me preparaste cuerpo. Por eso al entrar en el mundo, esta idea, al entrar en el mundo, es una expresión semítica que quiere indicar nacimiento. Bueno, no es solamente semítica, sino que también lo empleamos nosotros cuando dice al entrar al mundo. O cuando llegó al mundo nosotros decimos, cuando nosotros llegamos al mundo. Es decir, se refiere al nacimiento. Acá también, al entrar en el mundo, es decir, cuando Cristo nació. A ti no te complacen los sacrificios de ofrenda, en tu lugar me preparaste un cuerpo. Es decir, fue preparado un cuerpo para el Señor. Se cita Salmos, el salmista dice que Dios perforó los oídos. Por otra parte, Hebreo dice que me preparaste cuerpo. La idea de ambas lecturas es la obediencia. Es decir, porque una persona cuando quería quedarse en la casa de un amo, con una lena en la puerta, se clavaba la oreja para indicarle que él iba a ser su esclavo para siempre, le iba a obedecer para siempre. Y el Salmo dice, me perforaste el oído, y Hebreo dice, me preparaste cuerpo, pero la idea es exactamente lo misma, habla acerca de obediencia. Vino a hacer la voluntad de su Padre, nos dice el verso 7. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Muy bien. Eso es lo que dice el texto bíblico, el pasaje de Jesucristo acerca del sacrificio, puesto que los sacrificios del Antiguo Testamento se malinterpretó de parte de los judíos. Pensaron que con esos sacrificios, los que eran insinceros, pensaban que con eso ya era suficiente y bastaba para estar en buenas relaciones con Dios para los sinceros, pero para las personas que eran piadosas sabían que esos sacrificios no limpiaban realmente el pecado de ellos. Esta imagen nos parece una pintura también, pero estas son una de las tantas, y son muchas imágenes. Algunas no me gustaron mucho porque no representa bien el pasaje bíblico, porque no, el texto bíblico dice, aquellos que mesaban mi barba, es decir, le arrancaron la barba al Señor Jesucristo con carne, con cuero, y las espaldas quedaron pero con los tendones al aire. Tampoco esta imagen, aunque es cruda, tampoco logra representar el verdadero sacrificio del Señor. La película esta de La Pasión de Cristo un poco refleja algo de lo que describen los relatos bíblicos. Yo creo que no lo hicieron más. Claro que muy cruda y explícita la película de Mel Gibson, creo que es el director. Claro que es bastante sangrienta, pero igual no queda corto con respecto a los relatos bíblicos. Comparándolo con el Salmo, mesaba mi barba.
Hay Hay una otro dibujo, anécdota ahí, profe, de ¿ya? la esposa del pastor que teníamos antes y ella fue a ver la película al cine, ¿Mm? La Pasión de Cristo, y dice cuando terminó, salieron todos, dice la gente lloraba por haber visto la película, por cómo sufrió y ella decía que, claro, las imágenes eran crudas, pero Cristo dice que sufrió mucho más. Le Exacto, decía a sus hijos, Cristo sufrió claro, mucho más de lo que se mostró en la película. exactamente. Sí, mucho más, claro. Eso es lo que se puede ver externamente, ¿ah? Físicamente mucho más, pero también, ¿quién puede representar en el interior el desprenderse por un momento, sentirse abandonado por Dios por un momento? El castigo, el juicio de la separación de Dios que sentirán todos aquellos que estarán en el infierno por la eternidad. Un poeta podría representarlo, alguien que escriba poesía. No sé de qué otro modo podría representarse eso, ¿no? De poder sentirlo nosotros. La interpretación del escritor de Hebreos, aunque la ley exigía los sacrificios y ofrenda a Dios, no le complacían. Y la obra de Cristo anula el sistema levítico de sacrificio y ofrenda, lo dice el verso 9. Primero dijo, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió aquí, me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Se quitó entonces el sistema levítico por la superioridad de la obra de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, infinitamente superior al sacrificio levítico. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Cristo entonces? Lo dice en el verso 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. El término aquí, el somos santificados, es un participio presente y una voz pasiva. No lo quise poner ahí pero se lo menciono, la idea, el análisis gramatical de esta palabra en griego. El hecho de estar en tiempo presente es un presente continuo. Para poder traducirlo al castellano tendría que ser estamos, tenemos que agregarle el verbo estar para representar específicamente y ser consecuente con el griego de este pasaje. Estamos siendo santificados. Mire la expresión que se utiliza en el texto bíblico. Estamos siendo santificados. Todos nosotros los creyentes. Porque está en tiempo presente. Nosotros, todos los creyentes, estamos siendo santificados. Por eso que no, no vale o no se puede emplear que un creyente diga, yo no soy santo, pero si yo no soy santo. Cuando el texto bíblico dice que estamos siendo santificados. Y no solamente un grupo selecto de personas, los que ostentan el clero o algunos cargos eclesiásticos, sino que aquí no se hace ninguna distinción de puesto de liderazgo, ni tampoco el tiempo de conversión que uno tenga en los caminos del Señor. Todos los creyentes están pasando por este proceso de la santificación. Estamos siendo santificados. Ya somos santos y estamos siendo santificados. Y esto está en una voz pasiva. En griego la voz pasiva es la acción se recepciona. Nosotros somos el sujeto acá. Nosotros somos los que estamos siendo santificados. Pero esta obra de la santificación, nosotros la estamos recibiendo de parte de Dios. Eso significa el hecho de que sea una voz pasiva. El sujeto recibe la acción, es decir, los que están siendo santificados están recibiendo la acción. Por lo tanto, la acción y la obra de la santificación no la realizamos nosotros. No es un esfuerzo que nosotros estemos realizando. Por un lado, no se vaya a malinterpretar. Por un lado, estamos tratando de analizar esta palabra acá, esta gramática griega, sino que nosotros estamos recepcionando esta obra de la santificación.
la recepcionamos. En otros textos bíblicos, sí, como en Corintios, por ejemplo, llamados a la santificación, ahí sí está en voz activa, es decir, el creyente ahora se esfuerza en santificarse. Por lo tanto, es como una colaboración divina humana esto, ¿eh? Es decir, el creyente se esfuerza, obra la santificación, pero al mismo tiempo recibe esa obra de la santificación. Y ya son santos, y están en un proceso de santificación. Y el creyente tiene que actuar como santo. Todos los creyentes son santos. No hay ningún creyente que no sea santo. Y debemos abandonar esta idea católica romana que tenemos pensando que los únicos santos son aquellos que son canonizados por el Papa. Y los hermanos le da vergüenza decir yo soy santo. Y la predica dice, yo no soy ningún santo. Pero la perspectiva que está presentando es la de un católico romano. Si en la perspectiva bíblica todos son santos. Puede ser que hayan grado de santidad, algunos sean más maduros y otros, pero esos son grados de santidad solamente. Pero todos son santos, por el hecho de que Cristo lo está santificando. Muy bien. Los creyentes son santificados entonces, por la obra de Jesús de Nazaret, no por nuestra obra, sino porque Cristo lo ha santificado. Y santificación no es otra cosa que apartarse del mundo para el servicio a Dios. Se le adjudican 3 efectos sobresalientes a la obra de Jesús de Nazaret. Por él la conciencia de lo suyo ha sido limpiada de la culpa. Por lo tanto, no debe haber ningún creyente en nuestras congregaciones evangélicas que emocionalmente no disfrute su cristianismo, porque con la conciencia contaminada, ¿quién va a poder cantar un himno maravilloso, maravilloso es? O cualquier himno, un himno cristiano. No lo va a poder disfrutar en un acto de adoración al Señor. No se puede disfrutar así. Pero si el creyente se siente limpio, su conciencia, entonces puede cantar libremente al Señor. Por eso cuando llegamos a las iglesias nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor, todas nuestras culpas, para poder que todas nuestras cargas sean eliminadas y poder estar limpio, sin ninguna carga delante de Dios, para poder alabarle, sin ningún obstáculo. Yo creo que en toda la iglesia ocurre así, llegan a la iglesia, oran y después entran al culto. O en la casa igual, no necesariamente antes al templo, en la casa, antes de salir de la casa, entregan todas las cargas, los pecados al Señor. John Wesley, él lo realizaba la noche, él decía, llega la hora de dormir y él se somete su conciencia, se somete él ante el trono de su conciencia y le pedía perdón por los pecados de ese día y después podía dormir tranquilo el hombre. Murió a los 91 años, murió, le decía, porque durmió siempre bien, sin ningún problema. Donde le daba sueño se ponía a dormir, porque hacía deporte y comía bien también. Por él han sido hechos aptos para acercarse a Dios como adoradores aceptos. Es decir, ahora somos verdaderos adoradores a Dios, en espíritu y en verdad, gracias a la obra de Jesús de Nazaret. Y por él han experimentado el cumplimiento de lo que se ha prometido en los días antiguos, y han sido atraídos a la relación perfecta con Dios que estaba implícita en el nuevo pacto. Es decir, nosotros los creyentes estamos disfrutando, experimentando lo que a los antiguos se les prometió. Increíble esto, ¿eh? Ellos los saludaron a de lejos y murieron como, me imagino, como estas personas cuando se ahogan, lo último que se ve en la mano, los saludaron de lejos la obra que se iba a realizar. Nosotros ya lo estamos disfrutando, experimentando ahora, lo que se les prometió a los antiguos. Esta es una pintura acuarela, me gustó esta pintura. Tampoco nos refleja muy bien, pero algo habla del sacrificio de Jesús de Nazaret. Cristo, la diferencia entre Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento, Jesús una sola vez y para siempre, porque su valor, su sangre es infinita. Sangre de un ser humano, esto es lo increíble. El misterio del cristianismo, de la fe cristiana, es la sangre de un ser humano que corría por
por sus venas, pero con un valor infinito, eterno, porque era Dios mismo, era la sangre de Dios que limpió la conciencia y la culpa del pecado. En cambio, los sacrificios del Antiguo Testamento tienen que ofrecerse muchas veces, innumerables veces. Cristo ofreció su propio cuerpo en sacrificio. En cambio, el sacrificio del Antiguo Testamento se ofrecían sustitutos animales, irracionales también. En cambio, Jesús llevó su propio cuerpo. Ofrece su cuerpo voluntariamente. En cambio, los sacrificios del Antiguo Testamento no le preguntaban a un cordero si quería ser un sustituto o no. Lo llevaban a la fuerza, ni sabía tampoco. ¿No? Ser irracionales. Cristo entonces, por su autosacrificio, ha llevado a cabo una vez y para siempre lo que generaciones de sacrificios levíticos nunca habían hecho. Increíble, ¿eh? Lo que nunca en generaciones, ¿cuántas generaciones tuvieron? ¿Cuántos años? 1500 años, o 1400, bueno, depende de cuándo salieron de Egipto, 1440, 1260, ya en esa fecha, 1400 años, 1400 años ofreciendo sacrificios que les prometía la limpieza, la purificación de sus pecados para poder acercarse a Dios en un sentido ritual. Pero ninguno de esos 1500 años de sacrificio, de una multitud de sangre, limpió la conciencia de estas personas. El de Cristo lo agotó una vez, una sola vez y para siempre. El término sacrificio, los sacerdotes del Antiguo Testamento todos los días ofrecían los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, lo dice el verso 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Claro, porque no fue dado para quitar, fue un medio didáctico simplemente, un tipo de la obra que Cristo iba a realizar. Mientras que Jesús de Nazaret ofreció una sola vez un sacrificio y se sentó luego, nos dice el verso, esto lo dice el verso 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El sacerdote no está hablando acerca de Jesús. Jesús es el sacerdote. Es el sacerdote, es el sacrificio, es el lugar donde se ofrece el sacrificio, es el sumo sacerdote también, es el lugar santísimo hoy y todo lo que es el Señor. Increíble toda la institucionalidad judía representaba a Jesús de Nazaret. Se sentó. ¿Por qué se sentó? Ya lo habíamos hablado anteriormente de se sentó, no es la primera vez que habla de Jesús sentarse. Yo lo había mencionado. Los sacerdotes judíos nunca se sentaban. Ni en el tabernáculo, ni en el templo había asientos. Ellos cumplían su tarea de pie, como símbolo de que nunca la tarea que ellos llevaban a cabo estaba terminada. Pero Jesús, habiendo realmente completado la obra del sacerdote, se sentó. Eso indica la idea de que Cristo se sentó. Es decir, se acabó la obra del sacrificio ofrecido por los sacerdotes. Ya no hay nada más que hacer, se agotó todo lo que tenía que hacer ese hecho. Increíble, ¿eh? Qué hermoso esto, se sentó nuestro Señor sentado a la diestra, Dios Padre Todopoderoso. El credo antiguo dice eso, ¿eh? Y se sentó a la diestra, Dios Padre Todopoderoso. Y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la resurrección de la carne, no me acuerdo qué más dice el credo. Voy a aprenderme el credo, ¿eh? Los luteranos siempre lo están citando, no sé si los metodistas lo citarán o no. Los católicos lo citan, los anglicanos yo creo que igual lo deben citar. No sé quién más citará el credo de los apóstoles. Para bautizarse, justo González en Semana Santa, sí, en Semana Santa, el libro de Semana Santa, y el día domingo dice que cuando se bautizaban, para saber si eran cristianos o no, tenían que citar el credo de los apóstoles. Y no me acuerdo. A ver, Martín Lutero también, leí una biografía de Martín Lutero, lo terminé antenoche leer, me gustó mucho ese libro de esta autora de la universidad, profesora de la Universidad de Oxford. Martín Lutero recomendaba que
al final en algunas, no todas las oraciones, sino en algunas, podía también recitar el credo de los apóstoles. Un sacerdote sentado es la garantía de una obra terminada y de un sacrificio aceptado. El hecho de que se haya sentado no quiere decir que no realice ninguna otra actividad, pues se dice que intercede por nosotros. Su intercesión es en base al sacrificio hecho una vez y para siempre. De la vergüenza de la cruz ha sido exaltado a la gloria celestial. Por lo tanto, Cristo ha llevado a cabo de una vez y para siempre lo que las generaciones de los sacrificios levíticos nunca habían hecho. El comentario de Bruce acerca de este capítulo. Esta otra imagen, esto parece que una imagen tridimensional, no es una pintura. Pero creo que esta es un poco más cercana a los pasajes bíblicos, ¿no? El texto bíblico. ¿Se imaginan ustedes, hermano, una imagen de esta en una iglesia, un templo evangélico? Nosotros nos hemos caracterizado por la somos iconoclasta, algo así, el término. No tenemos imagen, pero igual tenemos imágenes. He visto iglesias que tienen detrás del templo a Jesucristo cabalgando en un caballo blanco y sus ropas teñidas en sangre y lo sigue un ejército. ¿Quién más ha visto? El buen pastor también, la figura del buen pastor también, hay imágenes. Imágenes de Martín Lutero también en las iglesias. En otra iglesia vi la imagen de John Wesley también. Hay imágenes de evangélicos. Claro que no le prendemos vela, esa es la diferencia. Pero los evangélicos no enfatizamos la resurrección de Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia. La resurrección de Jesucristo. Por eso que los cultos los celebramos, vamos con alegría, vamos a disfrutar. No vamos con melancolía, con tristeza al culto el día domingo, sino que vamos con alegría, porque Cristo venció la muerte, resucitó y ascendió a los cielos. Por eso que no tenemos estos tipos no le hemos dado énfasis a esta imagen, porque le enfatizamos la resurrección de Jesús de Nazaret. Cristo espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En el verso 13 lo dice, hizo perfecto a los santificados para siempre. Mire el verso 14. Hizo perfecto a los santificados para siempre. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. La Reina Valera dice, hizo perfecto a los santificados. Pero la Nueva Versión Internacional acá lo traduce respetando la gramática griega, para siempre a los que está santificando, porque está en tiempo presente. Es decir, estas personas, los creyentes, están siendo santificados. ¿Y qué más? Están en voz pasiva. Es decir, la acción de la santificación Dios lo está realizando, o Cristo lo está realizando en el creyente. Ya estamos siendo santificados entonces. No tenemos que esperar la hora de la muerte para ser santificados, porque ya estamos siendo santificados. El Espíritu, ¿qué atestigua el Espíritu? Hará un nuevo pacto, donde podrán sus leyes en el corazón, nos dice el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, la escribiré en sus mentes. Se repite este día del nuevo pacto, tanto Hebreos como el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Nunca más me acordaré de nuestros pecados, en el verso 17, está citando lo que profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 31, en el verso 33. Ahora bien, dice la Nacar Colunga, es una de las primeras versiones católicas en utilizar los comentarios los comentarios al pie de página de los protestantes, y traducidos también del griego y el hebreo. Esa es la primera traducciones del catolicismo romano. En antigua hay otras actuales ahora. Ahora bien, cuando están remitidos los pecados, no cabe ya oblación por el pecado, dice la Nacar Colunga. Ya no hay necesidad de oblación por el pecado. Como han sido perdonados, no hay necesidad de ofrenda por el pecado, lo dice el verso 18. Muy bien.
Vamos a descansar un momento, mis estimados hermanos. Ah, ya estamos, ya terminamos justamente, terminamos con esta presentación. Terminamos justo lo que teníamos que durar. Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora? Muy bien, descansamos entonces una media hora y luego